Hola amigos, bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio práctico de la Biblia. Mi nombre es Gerson, vengo de la iglesia de Montclair, España, en California. Hoy en este día nos toca estudiar la lección jueves y viernes, un resumen. Pero para empezar vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, por la vida, por la salud, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a aquellos que están escuchando este programa, Señor, y que también bendigas mi vida y que puedas poner palabras de aliento a esas personas, Señor. Al estudiar tu lección, Señor, te pido tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ven, hemos estado estudiando en esta lección lo que pasó en el Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. Podemos estar hablando mucho tiempo sobre ese tema del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo que el Señor Jesús les había prometido a los discípulos. Pero llegamos a una conclusión de que a veces pensamos de que las iglesias de hoy en día son muy diferentes a las de antes, decimos que la de antes podemos decir que era más espiritual o estaba con más fervor porque habían tenido esa promesa del Señor Jesús. Pero yo te quiero mostrar en este día de que eso no es así, de que la iglesia anterior de los antamios es la misma iglesia de hoy en día. Y para eso te invito a que abramos las escrituras en Lucas, capítulo 22, versículo 24, y dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia anterior tenía los mismos problemas de hoy en día. Ellos creían de que uno de los discípulos, más dicho, dos de los discípulos, se creía que uno iba a estar a la derecha y el otro a la izquierda de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús es tan sabio que Él siempre nos ha dicho que nosotros debemos de servir y no ser servidos. Entonces llega a la conclusión de la lección que estamos leyendo en este día, es que la iglesia anterior tenía los mismos problemas de hoy. Unos querían ser más que otros, o a veces en nuestras iglesias miramos que alguien quiere ser mucho más porque sabe más de la palabra de Dios. Entonces en aquel tiempo también tenían esos problemas. Pero también vemos de que en aquel tiempo los 10 días que estuvieron orando al Señor Jesús ferventemente, miramos la gran unión que tenía, la gran unión que eso debemos de experimentar las iglesias de hoy. Yo te quiero decir algo: si tú piensas de que tú no eres útil en tu iglesia, yo quiero decirte que sí eres útil. En cualquier cosa que tú hagas, que lo hagas para el Señor Jesús, es algo que tú vas a experimentar en tu vida. Y para eso te quiero mostrar que en aquellos tiempos también los discípulos tuvieron errores. Cuando la lección nos dice que algunos de los discípulos, uno niega al Señor Jesús. Los otros dos querían un puesto más grande. Quería uno estar a la derecha y el otro a la izquierda.
Y hay otro, a Mateo, era un republicano, era uno que él recaudaba todo lo que era el dinero, vamos a decir, lo de hoy en día que recaudan el dinero acá, que es la IRS. Entonces, ellos odiaban a esas personas. Pero cuando estuvieron esos 10 días orando, todo eso se les olvidó. Aquellos problemas que tenían se quedaron atrás. Todos esos problemas se quedaron atrás y empezaron a orar al Señor Jesús, porque lo que el Señor Jesús les había prometido, el Espíritu Santo iba a llegar, porque ellos creían en aquel que se había ido al cielo, que iba a regresar y también que les iba a dejar un consolador. Entonces ellos esperaban esa promesa del Señor Jesús y se les olvidó los problemas que tenían, los problemas, esos detalles que en la vida a veces uno por cualquier pecado piensa que no le puede servir al Señor Jesús. Mateo le pidió perdón al Señor Jesús por todo lo que él había hecho, por lo que había robado a la gente. Entonces, si tú tienes algún pecado y piensas que por ese pecado tú no le puedes servir, olvídate. Si tú ya le pediste perdón al Señor Jesús, el Señor es fiel para perdonarte. Entonces, por medio de Él tenemos la salvación, por medio de Él tenemos perdón. Entonces, yo te quiero decir en este día que tú olvides eso como hicieron aquella iglesia en aquel tiempo y sirvas al Señor de todo corazón como lo hizo la iglesia anterior, que estaban orando ferventemente para la bendición de Dios. Y en este día te quiero decir algo, que Dios, cuando derrama el Espíritu Santo, ellos estaban esperando esa promesa porque les iban a llevar la palabra de Dios a toda esa gente. Y ese mandato lo tenemos nosotros hoy en día. Si tú crees que algún pecado te está haciendo estorbo en tu vida y piensas que no puede llevarle esa palabra de aliento a un hermano porque piensas que él te va a señalar porque conoce tu vida, quiero decirte que aquellos conocían la vida de Pedro, de Juan, que eran discípulos del Señor y aún así estuvieron orando juntos para recibir el Espíritu Santo. Entonces yo te quiero decir en este día que tú también puedes llevar la palabra de Dios. Tú puedes llevarle a esa gente que necesita la palabra de Dios. Tú puedes llevar palabra de aliento a esa gente, como lo hizo la iglesia anterior, la iglesia del andamio, que llevaba la palabra de Dios, que llevaba a aquella gente que no tenía ese conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y quiero decirte que Dios nos ha dado ese mandamiento para que tú y yo le podamos llevar, sea a nuestra familia, sean a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, que tú y yo podamos experimentar eso de poderle llevar palabra de aliento. Entonces yo en este día quiero concluir diciéndote que nuestro Señor Jesús quiere que tú lleves la palabra de Dios. Y vamos a terminar con esto. Que Dios te bendiga y que tú puedas llevar la palabra de Dios a toda aquella persona que pueda escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permitiste, Señor, estudiar tu palabra en este hermoso día, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a aquellos que han escuchado tu palabra, Señor. Te pido por una bendición especial por aquellos que están escuchando, Señor, tu palabra. Bendícelos, Señor, y que ellos también puedan transmitir tu palabra, Padre. Aquellos que no han podido escuchar y ellos puedan también experimentar todo esto. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.